markets. Dow tumbled more than 500 points after two. Leading up to the world's worst economic crisis since the 1930s. Difficult time and it's not going to get better. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. As subprime borrowers began to default, houses prices started to fall. La fecha ya es histórica. Se hablará del 21 de enero como el día del crash de 2008 en las bolsas europeas. Frankfurt, París, Londres y por supuesto Madrid. El presidente Zapatero acudió negando la crisis. Nunca el IBEX 35 había tenido pérdidas semejantes. Se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso. Me han estafado, que dejé un dinero en un depósito en Baní. ¿Cuál va a ser su duración? Ciudad Valdeluz se ha convertido en uno de los iconos de la burbuja inmobiliaria en España. Protesters wanted to dismantle a system that only benefiting the rich. Lucha por la justicia política y económica. Lo que es México contaba con 16 millones de habitantes y 3 siglos después México apenas tenía 8 millones. Porque se trajo la viruela y en 3 siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna. Yo creo que el populismo más bien es un estilo y entonces hoy en día, ya que vivimos en una época marcada por la polarización, por el populismo, por la debilidad de las ideologías tradicionales, todos han adoptado de una forma u otra una parte de la retórica, del estilo, del lenguaje, de la estrategia populista. El populisme com a tal no és una ideologia política, no és un programa polític, és un mètode d'acció política, el populisme, i per tant es pot fer populisme a l'extrema esquerra, a l'extrema dreta o a l'extrem centre. En el cas de Catalunya, l'independentisme és la concreció, diguem, en aquest territori del populisme, tot i que hi ha vies menors de populisme fora de l'espectre independentista. El que va passar el 16 al Regne Unit i als Estats Units, diríem, confirmava la impressió que teníem des d'Espanya i particularment des de Catalunya del procés que estàvem experimentant. I el procés de Catalunya va ser l'entrada del nacionalpopulisme a la política espanyola. Es donen les circumstàncies a Catalunya i en molts altres llocs per a aquest tipus de coses. Classes populars que es veuen precaritzades, però sobretot, i en el cas de Catalunya és molt clar, classes mitjanes atemorides. És a dir, la por és un gran element de radicalització. Sempre les classes mitjanes, quan temen desaparèixer, reaccionen d'aquesta manera. Pero también es un proyecto ideológico o una manera de hacer política, más allá de la retórica. Todos los populistas, de izquierdas, de derechas, nacionalistas, son, por un lado, proteccionistas, intervencionistas, están en contra de la economía de libre mercado y después tienen todos una manera de atacar la democracia liberal. Socavan todos los pilares de la democracia liberal, están en contra del Estado de Derecho, del pluralismo, de la libertad de los medios de comunicación y de alguna manera le dan prioridad al poder ejecutivo por encima de otros tipos de poder como el legislativo, el judicial, los controles o cualquier límite, ¿no?, del poder del Ejecutivo, incluso diría más, del líder carismático, ¿no?, que de alguna manera dice que interpreta la voluntad del pueblo. És veritat que en una tradició d'esquerres, Amèrica Llatina, per exemple, el populisme es veu com una variant de la democràcia, un populisme democràtic. Però a la pràctica el que s'ha produït és que qui s'ha apoderat del que és el concepte en sentit estricte de populisme és la dreta.
Evidentemente, el populismo de izquierdas tiene una desventaja respecto al de derechas, que es que las dinámicas de redistribución son mucho más complicadas en un contexto de economías abiertas, de situaciones en las cuales hay equilibrios políticos de mercado que son difíciles de modificar. Por el contrario, la restricción de libertades, el levantar fronteras, el que parezca que nosotros volvemos a recuperar el control, es más fácil. Y por eso la idea de Take Back Control o Make America Great Again, que venía con Trump, con el Brexit, que en el fondo es el mismo nexo conductor, que es la idea de un cierto repliegue reaccionario que a nuestros votantes les parece que sí que se consigue cuando están estos partidos. Hay otra noción de populismo que podemos entenderla como un diagnóstico de nuestro tiempo en el cual la lucha principal, la lucha política, se entiende no como algo que a día de hoy responda al eje derecha frente a izquierda, sino fundamentalmente la clave para entender nuestro momento actual es el enfrentamiento entre pueblo y élites. Ahí estamos entrando en un mundo en el cual los intereses de las élites son completamente distintos a los intereses del pueblo. El populismo transversal, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de la transversalidad de los conceptos, pues también el populismo ha llegado a esa transversalidad, ¿no? O por lo menos yo así lo pienso, ¿no? Vivimos en una época populista y en una época de polarización absoluta. Habría que plantearse por qué, ¿no? ¿Dónde está la crisis inicial? Yo creo que el populismo es la expresión política de la ruptura sentimental y de la ruptura entre los distintos. El populismo aprovecha, yo creo, algo que ya está antes del populismo, se sube a una ola. El populismo puede empeorar las cosas, puede perpetuar los males. El populismo puede esclerotizar la vida política, como ha ocurrido en Cataluña, por ejemplo. Pero yo creo que el populismo no es el culpable. Y yo creo que tenemos que verlo desde el siguiente enfoque. El populismo, más que una causa de polarización, puede ser una consecuencia derivada de un elemento común, que es que cuando nosotros hemos tenido una enorme recesión que ha generado grandes desigualdades dentro de todo Occidente, hay causas estructurales comunes que estamos viendo en todos los países, y es efectivamente la emergencia de partidos populistas, la emergencia de dinámicas más polarizadas, la fragmentación partidista que hace más complicado formar gobiernos. Esto no es un síndrome exclusivo de España, está pasando en todo Occidente. Yo creo que de fondo hay una gran cuestión que explica el auge de movimientos populistas o, como decía antes, de una retórica, un estilo, unas estrategias populistas mucho más que en el pasado, que es el tema de que estamos en sociedades que respecto a hace 30, 40, 50 años son más atomizadas, están más rotas, porque las sociedades tienen menores anticuerpos comparado con el pasado, ¿no? Anticuerpos que no tienen solo que ver, por ejemplo, con la existencia de partidos políticos tradicionales fuertes, arraigados en el territorio, sino que tiene que ver también con el funcionamiento de los sindicatos y también con unos medios de comunicación que no buscaban el clickbait o la espectacularización para mantener la audiencia. Y si le añadimos también la precarización del trabajo que vivimos ahora, la existencia de plataformas donde prácticamente es muy difícil que haya trabajadores sindicalizados. La indignación nacida del sometimiento de la ciudadanía al poder económico. Que no nos representan, que no nos representan. Si entendemos como 15M no solo la ocupación de las plazas en la primavera de 2011, sino, digamos, un conjunto de movimientos que surgieron en los años más duros de la última crisis económica, entre 2010 y 2013. Yo creo que, en un cierto sentido, lo vería como un fenómeno positivo. Es decir, la España de los años 2004-2008 era una España donde la apatía política por gran parte de sectores de la población era notable, sobre todo entre los jóvenes. El 15M me parece un punto muy negativo a toro pasado porque es una esperanza frustrada y persevera en esa sensación de desesperanza hacia el futuro, que es la que alimenta los movimientos populistas. Digamos, el populismo ha acertado, a lo mejor no en el diagnóstico, pero sí ha acertado en que existe ese resentimiento. Porque estos partidos, ¿qué están haciendo? Están escuchando un poco lo que pasa en la calle y les dan representatividad, exagerando, con un discurso muy radical, pero el problema de fondo existe. Como mínimo, hay mucha gente que ha entendido que hace falta meter cuñas en el sistema, porque si no el sistema tiende a la acomodación, a la ósmosis, a la tranquilidad. Yo creo que toda democracia conlleva una estrategia populista. Si tú has de emborronar
las diferencias, capturar el máximo de votos y identificar un hipotético culpable. Lo que pasa es que lo peor del populismo es que hace de eso, de la necesidad, cuerpo doctrinal y programa, y esa es la parte más terrible, ¿no? La vena populista yo creo que puede ser sana, puede ser un incentivo favorable, un recordatorio de que las democracias se deben a esa legitimación y a esa voluntad popular. Pero llevado esto al extremo, sin otros contrapesos, el resultado es una democracia radical. Y una democracia radical significa una democracia en la que la componente liberal se deja de lado. Y por tanto todo se fía a la voluntad popular, que al final es la voluntad de la mayoría. Y por tanto se van obviando otros elementos de la democracia que son importantísimos. Por un lado, el carácter pluralista de la democracia. La democracia es de mayorías, pero hay que respetar los derechos de las minorías, que pueden convertirse en mayorías. Y obviamente, si se modifican los regímenes electorales, los órganos de garantía, se va a dificultar que la minoría en algún momento pueda convertirse en mayoría. La democracia es constitucional o liberal, y esto significa que existe unos órganos de control judiciales, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, que han de poder supervisar las decisiones de los órganos legislativos. Y por tanto vamos identificando la democracia con una serie de elementos sin los cuales la democracia acaba convirtiéndose en la tiranía de la mayoría.